Bueno, un feliz sábado para todos, una alegría otra vez en este día de reposo otorgado por Dios en la creación al ser humano para vivir una experiencia de relación con Él. Nos volvemos a encontrar juntos para escudriñar la palabra de Dios en esta noche, en esta mañana. Acostumbrado a hablar todas las noches, bueno, siempre los sábados a las 10:30 tenemos este programa que se llama Tu Encuentro con Jesús, que es el objetivo principal, es solamente para poder dar a conocer el mensaje de Cristo a tanta persona que está buscando un espacio para poder hablar de Él, conocer de Él y juntos meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. A través de la historia de la vida de Cristo, hemos escuchado de Él de manera permanente su labor salvífica y su trabajo en favor de la raza caída. Como sabemos, ya lo hemos dicho antes, el trabajo de Cristo comienza en el día mismo cuando, creando al hombre, éste tiene la libertad de poder elegir y éste toma el camino que no era el camino que Dios quería, pero que bajo la justicia divina se le había dado el privilegio de poder elegir qué es lo que realmente él quería seguir y no convertirse en un ser que no tuviera la capacidad de pensar y razonar, que pudiera simplemente obedecer órdenes. Es así como Dios le da al hombre el privilegio de poder elegir. Y lastimosamente, a través de la historia de la vida de Cristo, Él nos va revelando la condición del hombre en su desobediencia y cómo nosotros podríamos haber vivido bajo los privilegios del Padre si hubiéramos elegido vivir con Él por la eternidad o obedecer o simplemente seguir sus indicaciones para vivir plenamente felices al lado de aquel que nos había creado. Jesucristo, en su paso por esta tierra, nos revela el plan eterno de Dios, pero también nos revela el plan eterno del pecado, que si bien es cierto no será eterno, pero quedará en la memoria de la eternidad, la rebeldía del hombre, la rebeldía de Satanás, un ángel que fue creado con todos los privilegios que Dios le había dado para ser el líder y conducir la gloria de Dios de la manera más adecuada y precisa como Dios lo había establecido. Simplemente su acto de rebeldía lo llevó a conducirse a lo que nosotros hoy sabemos como la conducción del pecado. Es importante que nosotros miremos en el plan de Dios nuestra condición como Dios nos había creado y nuestra condición en la que vivimos ahora. Creo que más de uno de nosotros estamos deseosos, o por lo menos vivimos esperando deseosos de una restauración. En el campo social, en el campo económico, cultural, político, escuchamos constantemente a los hombres o a las sociedades, a los gobiernos, reclamando justicia, reclamando sus derechos, reclamando aquello que supuestamente les corresponde, pero que nosotros mismos hemos entregado. Finalmente nosotros hemos entregado nuestros derechos, nuestros privilegios, lo hemos entregado a otros para que estos tomen el control sobre nuestras vidas y nosotros simplemente seamos seguidores de las voluntades perniciosas, destructivas, que estos a quienes nosotros le hemos entregado nuestra voluntad y nuestros derechos, hoy toman control y hacen lo que les plazca. Por esa razón, desarrollar un concepto respecto al deseo de vivir una vida mejor a través de mis prédicas ha sido el punto central de nuestros mensajes. Hacer que nosotros tengamos la esperanza de que hay un mundo mejor, de que hay una esperanza, perdón, valga la redundancia, de que nosotros tenemos algo prometido, que es algo mucho más que el simple hecho de tener bienestar en esta tierra. Creo que es una de las líneas de nuestro accionar en nuestros mensajes. El día de hoy quiero tomar el mensaje de esta mañana
de uno de los libros que habla acerca de nuestro privilegio de haber sido elegidos o reelegidos o reconquistados, que antes éramos advenedizos, éramos hijos del mal, fuimos ahora reconstruidos en Jesucristo para tener en nosotros el privilegio de volver a ser considerados aptos para vivir una vida mejor. En el primer libro del apóstol San Pedro, en el primer libro, en el capítulo 1, si usted busca en su Biblia, es importante que nosotros miremos la perspectiva que nos presenta este hombre que al comienzo era un hombre rudo, sin sabiduría, sin inteligencia propia para el mensaje, para el evangelio. Hoy nos trae uno de los mensajes más importantes para solventar este sentimiento de desesperación, de incertidumbre que vivimos todos aquellos que un día nos dimos cuenta que vivimos en un mundo triste, desolado, donde la indiferencia humana cunde en nuestras vidas o desarrolla o es parte de nuestra sociedad. Esta indiferencia ha construido en nosotros un acto de desesperación, de tal modo que no sabemos hacia dónde vamos, ni qué, bueno, aquellos que no leen la palabra de Dios no saben a dónde van ni por qué están aquí. Es increíble cómo los seres humanos hemos perdido nuestra imagen, nuestra visión de nosotros mismos como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Que a pesar de las consecuencias que han traído la elección de nuestros primeros padres referente a nuestra vida aquí, que podía haber sido una vida de bienestar eterno, hoy, a pesar de ello, a pesar de haber perdido esa imagen, Dios todavía tiene un mensaje esperanzador para cada uno de nosotros. Un mensaje que nos ayude a reintentar o reconstruir en nuestras vidas una esperanza. Para muchos de los que vivimos en este tiempo, tal vez sea un poco difícil poder entronizar en nuestra mente, en nuestro corazón, darle el lugar que le corresponde a los mensajes de Cristo, porque tal vez no vimos a Jesús diciendo esto frente a nosotros. Sin embargo, los que vieron, como Pedro, por ejemplo, que él dice, cuando da su testimonio, él dice, a nosotros no nos contaron esto, nosotros lo que vimos les decimos. Entonces nosotros tomamos esa palabra y la hacemos nuestra, la ponemos dentro de nuestra mente y nuestro corazón, a través de la racionalización, a través del entendimiento, a través del discernimiento de la palabra de Dios, de tal modo que podamos, entendiendo, reconstruir esa esperanza que todos nosotros deberíamos tener en nuestro corazón respecto a las promesas de nuestro Dios. Por eso, tomemos el capítulo 1 del libro de San Pedro y leamos el versículo 1 y el versículo 2 para ver cómo el apóstol se introduce y a quiénes y con qué intencionalidad nos presenta este mensaje. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, escucha lo que dice aquí, según la presciencia de Dios. Aquello que Dios planeó antes de que nosotros siquiera participáramos del pecado y de nuestra errónea elección de caminar por él. Dios nos eligió antes, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu.
Dios el previsor, Dios el creador, en su omnisapiencia, en su omnisciencia, entendiendo la plenitud de lo que crea, de lo que existe, no durante, sino antes y después, en el todo, elige a aquellos que son parte de su creación para santificación por el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Si para nosotros como padres preparar el ambiente para que nuestro hijo que va a nacer pueda tener todo, somos previsores de todo aquello que podría pasar, porque ya somos adultos cuando tenemos nuestros hijos. Elegimos no solamente la camita, la cunita, la ropa, sino también la manera como lo vamos a tratar y en qué ambiente lo queremos desarrollar. Se convierte todo esto en una actitud protectora, conductora, justa, plena. Si nosotros hacemos eso, imagínense Dios, no solamente previó que nosotros fuéramos santificados por el Espíritu Santo, sino incluso previó nuestra salvación y redención eterna, enviando a su Hijo Jesucristo, y en la muerte de Él, ser nosotros rociados, me gusta esa palabra, como cuando el sacerdote rociaba el velo del santuario, como símbolo de esta sangre que ha sido derramada por un cordero, purifica los pecados, los presenta delante de Dios y purifica los pecados de aquel que ha confesado. Dice, gracia sea para ellos y paz, pero paz multiplicadas, gracia multiplicada en abundancia para todo aquel a quien Dios en su presencia santifica con su espíritu y ayuda a obedecer la voluntad de Dios al ser rociado por la sangre de Jesucristo. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, reconstruir, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo me imagino que para Pedro, expresar renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo significaba mucho más que el simple hecho de creer y tener esperanza en aquel hombre que había caminado con él por un tiempo, siendo él su discípulo. Ver a Jesús hacer milagros, ver a Jesús hacer cosas interesantes que a él le llamaba la atención como un judío convencido de que él podía liberar a Israel de sus opresores, era algo importante. Pero reconocer a Jesús como el que hace renacer la esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo iba más allá del simple hecho de ver a Jesús como un libertador de Israel. Iba más allá que ver a Jesús como un político que venía a resolver los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de salud de su comunidad. Para Pedro, al mencionar aquí la misericordia de Dios para que renazca en nosotros una esperanza, no una esperanza cualquiera, sino una esperanza viva,
que sea una experiencia diaria en nosotros, una experiencia que sea parte de nosotros, de nuestra vida diaria, del acontecer de cada momento, para que cuando veamos que las cosas no suceden como nosotros queremos, o como lo pedimos, o como lo necesitamos, tengamos la esperanza de aquel que salió de los muertos y que un día nos garantiza la vida, pero la vida eterna. Yo me imagino a Pedro pensando en todos aquellos que perderían la vida y que no verían a Jesús todavía cumpliendo esa promesa maravillosa de llevarnos a morar en la patria celestial, que él lo había escuchado inmediatamente después que Jesús desapareció en las nubes y los ángeles le anunciaron de que él vendría para tomar a todos sus hijos consigo. Yo me imagino a Pedro al ver al pueblo de Dios, a su pueblo, a los que creyeron en Jesús, dispersos en Asia, en Bitinia, en Capadocia, en Galacia, en Ponto, que habían sido dispersados porque habían sido perseguidos o por cualquier otra razón, tuvieron que irse a esos lugares. Yo me imagino a Pedro motivando el corazón de aquellos que estaban desesperados, llenos de tristeza, de no ver realizados todos sus deseos, de ver a Jesús liberándolos para siempre del pecado y de la muerte. Aquí entonces las palabras de Pedro tienen una gran razón de ser. Garantía, esperanza viva, renacimiento en esa esperanza, gracias a una, repito, garantía, que es la única que puede certificar que las palabras de Jesús no eran palabras vanas, que no eran palabras que simplemente los decía porque quería ser reconocido de repente como un gran maestro. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, decía Jesús. Y el apóstol Pedro aquí replica que fuimos renacidos en una esperanza viva, porque Jesús es vida, gracias a que Él no solamente murió en la cruz y roció con su sangre para que tengamos gracia y paz, sino también que resucitó para garantizarnos esa esperanza, que debe ser una esperanza viva, que viva con nosotros, real, que se va a suceder, que va a ser entregada, que vamos a recibirla. No es simplemente el hecho de decir que Jesús murió en la cruz del Calvario y que nosotros somos salvos por Él, sino que esa salvación está garantizada porque la muerte en este mundo no puede más contenernos contra el poder de vida que viene de Jesucristo, contra aquel que nos garantiza con su vida que nosotros también tendremos vida. ¿Y cómo lo escenifica el apóstol? Diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. A mí me gusta cómo Pedro menciona las cosas de Dios con una seguridad, con una convicción que muchas veces poco encontramos en las Escrituras. Me refiero a poco en el sentido de cuando relatan algunas historias los otros apóstoles de Jesucristo. No los vemos generalmente a ellos testificando con la vehemencia que lo hace el apóstol Pedro, gracias a su carácter, gracias a su convicción de ser humano, que había visto a Jesús con sus propios ojos hacer las cosas que él imposiblemente hubiera creído que otro ser humano lo podía hacer. Jesucristo se convierte para él en la esperanza de vida. Jesucristo se convierte para él en la esperanza viva, garantía, incorruptible, herencia que me dará él
incontaminada, reservada para todos aquellos que fueron rociados con la gracia y la paz de Jesucristo, simbolizada en su sangre. Y si la herencia es incorruptible y está reservada para nosotros, en quien ha nacido la esperanza viva de que Cristo es nuestra garantía de salvación gracias a su resurrección, el apóstol Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí, entonces, involucra, y hay que tener mucho cuidado con esto, La salvación es grande. La gracia es completa. El ofrecimiento de la herencia es incorruptible. Está reservada en los cielos para nosotros. Guardados por el poder de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Cómo puedo yo ser beneficiario de eso que ha sido guardado para mí? ¿Cómo yo puedo ser parte de la herencia que Dios tiene para mí guardado y asegurado en los cielos? Solo si yo creo y tengo fe en aquel que hizo posible que esa promesa pueda ser hecha mía, pueda yo merecerla. Entonces viene la intervención de nosotros respecto de la promesa. Hay gente que anda hablando equivocadamente que Dios en su gracia ya nos dio todo y hagamos lo que hagamos, nosotros vamos a ser salvos porque Dios es bueno y misericordioso. La bondad de Dios no está circunscrita a la voluntad del ser humano. No está circunscrita al descarrío del hombre. Los deseos de Dios no sobrepasan la voluntad del hombre que no quiere aceptar la herencia incorruptible, inaccesible que Dios nos quiere dar si es que nosotros no la queremos recibir. Si Dios hubiera hecho al hombre autómata, no estaríamos en la condición en que estamos, porque Él habría decidido por el hombre todo lo que tenía que decidir. Y hubiera sido siempre lo bueno. Pero como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio la libertad para poder elegir. Finalmente, Dios respeta esa libertad, que Él mismo como Dios omnipotente se sometió a respetar. Alguna vez me preguntaron mis alumnos en la universidad que si había algo que Dios no podía hacer, y eso que Dios no puede hacer es sobrepasar la voluntad del hombre. Porque Él mismo se sometió a esa omnipotente decisión de que el hombre tenga la capacidad de elegir lo que Él le plazca. Y por eso respetó la elección del hombre de caminar en el camino de la desobediencia. Porque Dios no quería someter al hombre a su voluntad sin que el hombre tuviera que elegirlo voluntariamente. Es en esa condición que se ofrece la promesa, que se ofrece la herencia, que se ofrece renacer en la viva esperanza de Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección. Es bajo esa condición que Dios te dice, todo esto es tuyo si tú eliges por la fe. Solo la fe, dice el apóstol, podrá alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una promesa maravillosa en el futuro. Hay una promesa grande, completa, plena, total. Pero esta no será posible
Si tú no decides ponerte bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de la cruz en el Gólgota, si tú no crees en que la obra de Cristo es suficiente para tu vida, Dios no puede darte lo que tú no puedes creer que es para ti. No somos más advenedizos, no somos más hechos rebeldes, porque Cristo en su muerte nos abrió el camino, nos hizo aptos, pero la obra de Cristo no hace apto a aquel que no quiere. Yo pongo delante de ustedes el camino de la muerte y de la vida. Andad por la vida para que alcancéis vida eterna. Es el consejo de Dios. Somos nosotros los que tenemos que elegir. Hay mucha gente que anda predicando que la gracia de Cristo te inhibe de la elección, te inhibe de la obediencia, te inhibe de la ley. Satanás es muy hábil. Satanás es muy certero en sus estrategias. Te pinta las cosas bonitas y te dice, oh, Cristo murió por ti. Ya no hay más ley. Solo porque no quieren aceptar la ley del sábado, la ley más importante que tiene que ver con la adoración al Creador. Quieren ser salvos por el Creador, pero justamente niegan el día de adoración. Niegan lo que Dios ha establecido, no para los judíos, sino para el hombre, para la raza humana. No hubiera sido justo que Dios creara al hombre y que no tuviera el hombre ninguna responsabilidad con su Creador. Andan diciendo que la ley ahora no es la ley de Dios dada a Moisés en el Sinaí, porque esa ley ya murió, porque Cristo ya lo crucificó en la cruz y ya no más. El fin de la ley es Cristo, el fin como final. Me da mucha tristeza. El apóstol Pablo mismo, Pedro dice en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, el final de nuestra fe, no. El mismo Pedro está diciendo que el propósito de nuestra fe es la salvación de vuestras almas. El propósito de la ley era conducirnos a Cristo, porque cuando yo me doy cuenta de mis pecados, porque el propósito de la ley es mostrarme mi condición de pecado, y el apóstol Pablo lo explica de una manera impresionante en todas sus epístolas, que la ley es como un espejo que me muestra mi condición. Si yo no me miro en el espejo, no me doy cuenta si mi cara está sucia o no. Si no me miro en el espejo, no me doy cuenta que tengo unas manchitas negras por la vejez. Si no me miro en el espejo, ni siquiera sé cómo están mis bigotes o mi peinado. La ley no me limpia. El espejo no me limpia, pero me muestra mi condición. Ah, no, ya no tienes que mirar tu condición, ya tú estás en Cristo, ya haz lo que quieras. ¿Qué diferencia? ¿Qué satánica diferencia? La que hacen algunas personas y reproducen en la gracia de Dios la permisión de hacer lo que quieras cuando sabes muy bien que Dios espera de ti que tu fe te lleve dice aquí, a la obediencia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No dice para no obedecer. No estoy utilizando la palabra desobedecer, sino para no obedecer. Al contrario, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, la gracia será dada, la paz será multiplicada. Interesante. Es bonito utilizar el nombre de Cristo para tergiversar el error, porque así la gente no se da cuenta, para tergiversar la verdad, y así la gente no se da cuenta que lo que le están diciendo está
dorando la píldora, está pintando otra imagen que la gracia no intenta mostrar. Voy a leer de nuevo el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira, sois guardados. Está reservada. Pero dice mediante la fe, no sin la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, lo digo durante mucho tiempo. Es oír la palabra de Dios, oír el mensaje de Dios, conocer la verdad de Dios. Te hace creer en la obra de Cristo. La obra de Cristo no exime de pecado a aquel que no tiene fe en él. En que en él alcanzo la salvación y que él es el que me exime del pecado. Cuidado, no de la obediencia. Por eso el apóstol dice, para obedecer. No me exime a obedecer el que yo sea guardado para la salvación. Me exime de la condenación del pecado. Me quita la condenación del pecado siempre y cuando yo crea que la obediencia y el sacrificio de Cristo hace que mi obediencia tenga valor para alcanzar la salvación. ¿Les parece confuso? No, no es confuso. Yo creo en mi papá es mi papá, y porque es mi papá, yo creo y yo recibo el beneficio de la herencia. Algunos creen, como humanamente lo hemos establecido, mi papá no creo en él no tiene ninguna injerencia en mis decisiones, pero igual voy a recibir mi herencia. Así funciona en el campo humano por la ley. En la ley de Dios está determinada por la voluntad de elegir y obedecer, no por el hecho simplemente de ser hechos hijos de Dios. Dios puede habernos hecho hijos de Él, pero no contra nuestra voluntad. Porque si yo no quiero, en el concepto de la salvación está inmersa la elección, no está ajena, no está sacada de allí y nos ha convertido en autómatas y por eso ya ahora somos elegidos y ya somos salvos. No, está guardada para nosotros, está provista la salvación, la herencia está lista. Pero el apóstol dice, solamente por medio de la fe. El punto que marca el paso a recibir la promesa de Dios, a hacer que esa esperanza viva se concrete como algo propiamente nuestro en el día postrero, dice la palabra de Dios, solamente está basada en nuestra fe. ¿Fe de qué? ¿Fe en quién? En Jesús. ¿Qué es Jesús? Mi salvación. ¿Por qué es mi salvación? Porque Él me exime de la condenación del pecado, porque su obediencia sobrepasó mi obediencia. La obediencia mía no tenía méritos para alcanzar la vida eterna, pero la obediencia de Cristo ayuda a mi obediencia para alcanzarla, porque mi fe puesta en Él hace que la obediencia de Él sea mi mérito. No mi excusa. No el motivo para no hacer, para no cumplir. No es excusa. Es el medio por el cual yo recibo de gracia de Dios lo que yo no merezco o no merecía. Lo que yo no podía alcanzar por mi propia obediencia. Lo que yo no podía lograr haciendo cosas buenas, porque humano soy y lo que yo hago son trapos de inmundicia, lo dice Jesús.
Jesucristo en su obediencia, en su justicia, cumpliendo la ley que yo nunca voy a poder cumplir a plenitud, pero que intento obedecer por la fe, soy finalmente justificado. No sin la ley, sino con la ley, que fue y es la que finalmente crucificó a Cristo. La ley que yo transgredí, que yo rompí, y que gracias a esa ley Jesucristo tuvo que pagar, no para que yo desobedezca, sino para que en él yo pueda experimentar una oportunidad viva, una esperanza viva de salvación. ¿Ven la diferencia? La gracia de Cristo, la oportunidad de salvación, tiene un componente importantísimo, que es la fe, que no me exime a desobedecer, que no me vuelve una persona desobediente, porque Cristo hace todo, sino porque me hace a mí elegir a Cristo y su obediencia, para que mi obediencia pueda tener sentido y alcanzar la plenitud de la salvación. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, estamos en el mundo todavía. Vivimos la experiencia de la tristeza del pecado. Vivimos la experiencia de la muerte. Aún así nos alegramos por la promesa, aunque todavía sufrimos pruebas diversas. ¿Para qué? Dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, de valor, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fe en el sufrimiento, fe en la alegría, fe en la obediencia, fe en las pruebas. Esa fe es la que sostiene, la que le da valor a nuestra obediencia, la que le da valor a nuestra esperanza, la que le da valor a nuestra práctica cristiana, que es distinta a la práctica religiosa, eclesiástica, congregacional, que muchas veces está llena de formalidad más que de sentido. La fe, que te permite obedecer, que te permite pasar la prueba, que te permite purificarla, porque gracias a las pruebas nuestra fe va creciendo. Nos vamos dando cuenta que en las pruebas Jesucristo va tomando nuestro camino y nos va abriendo a cada paso la oportunidad de un día ver su promesa cumplida. Dice, para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe. Obteniendo el término de nuestra fe, no. Obteniendo el propósito de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el propósito de la fe en Jesús? Salvarnos. ¿Cuál es el propósito de tener una esperanza viva en este tiempo? Es asegurarnos que esa promesa que Dios nos ha dado será nuestra en la medida en que nosotros confiemos que la obediencia de Cristo hace valórica nuestra obediencia a su invitación, a sus mandatos, para que vivamos confiados de que en el día postrero esa promesa será nuestra. Logrará su objetivo solo
y cuando nosotros, confiados en Él, vivamos una esperanza viva, presente en cada uno de nosotros. Cuando yo era niño, yo no conocía la ciudad. Yo nací en la ciudad y a los 30 días de nacido me llevaron a un pueblo pequeño. En este pueblo había pocas familias. Lo único que conocíamos de un sistema de un sistema de transporte era una bicicleta. Y la única bicicleta que había en el pueblo era la bicicleta que mi padre le había comprado a mis hermanas. No sabía qué cosa era un auto, no sabía qué cosa era un tren. Nunca vi un tren hasta cuando tuve 12 años. Recién conocí un tren. Mi padre para una Navidad me ofreció regalarme un tren. Nosotros sabíamos de la Navidad porque escuchábamos la radio, la música navideña que se pasaba en esos días, que el nacimiento de Jesús, mi madre me había enseñado, que no necesariamente era el 25 de diciembre, pero celebraban el nacimiento de Jesús aquel día. Entonces papá me dijo, para Navidad te voy a regalar un tren. Yo no conocía cómo era un tren. No tenía idea qué cosa era un tren. Pero yo estaba feliz. Mi papá me había ofrecido regalarme un tren para Navidad. Ya era un regalo. Era suficiente para mí. Y saber que era mi papá el que tenía que traerme ese regalo, con mayor razón. Me sentía un hombre sumamente feliz, privilegiado. Bueno, un niño privilegiado. Quizás no era consciente de mi privilegio, pero eso me producía felicidad. Pero no solamente me producía felicidad el sentirme regalado o honrado con un regalo, sino me sentía feliz porque yo estaba seguro que lo que mi papá me había prometido, eso lo iba a cumplir. No era tanto mi alegría, no era tanto mi seguridad, sino era mi papá. Porque él muchas cosas había ofrecido y me había cumplido. Sus promesas habían sido muy bien certificadas por sus actos. Entonces, finalmente, cuando él me dijo que traería un tren de regalo, yo acepté y creí en el tren. Yo no entendía para qué eran los trenes. Yo sabía que era un juguete, pero no sabía realmente para qué servía. Llegó el día cuando el barco de mi padre llegó al pueblo y me trajo un tren. Venía en una caja grande, era un tren de más o menos unos 50 centímetros de largo, en una caja. Y cuando yo abrí la caja, bueno, vi la figura del tren afuera, en la parte externa de la caja. Y cuando abrí la caja, yo no imaginaba que así era un tren. Y como yo era un niño muy malcriado, voy a decir poco muy, para no ser muy exagerado, tiré el tren al piso. Y mi papá desesperado dijo, no, no tires el tren al piso, ¿por qué lo tiras? Yo no quiero esto, yo quiero un tren. Y mi papá me dijo, eso es un tren. Yo no conocía qué cosa era un tren, pero por la fe en mi padre, yo esperaba un tren. Quizás muchos de nosotros no podemos ver en nuestra mente qué tan maravillosa y grande es la promesa de Dios. Y más de uno de nosotros nos vamos a sorprender. Le comentaba a mi esposa ayer de que yo me imagino el cielo como un lugar, no sé si usted alguna vez ha estado en California, hace un calor increíble, como en la selva aquí en mi país. Y tú del calor de la calle entras a un ambiente, y cuando entras al ambiente te das cuenta que es fresco, puedes respirar, te sientes cómodo. Yo me imagino el cielo, una cosa así como cuando uno entra a un cuarto de aire acondicionado, donde ya no sientes dolor en tu cuerpo. Yo que he vivido toda mi vida con dolor. Yo soy un hombre que vivo con el dolor todos los días, desde que yo tengo uso de razón.
ya sea por un golpe, y ahora a mi edad con mayor razón. ¿Te imaginas entrar a un ambiente donde se te va el dolor, se te van las preocupaciones? Ya no tienes que pagar los biles, ni conseguir dinero, ni luchar para sobrevivir. Tienes todo. Dios es el benefactor. Dice que antes de que clamemos algo, ya Dios lo tendrá prehecho, preestablecido para solucionar tu necesidad, para suplirla. ¿Tú te imaginas una promesa así? Ser herederos por la fe en Jesucristo para la salvación de nuestras almas, para vivir no solamente plena y alegremente, sino por la eternidad. ¿Tú te imaginas una promesa de esta índole, de este calibre, con tal peso de grandeza que no existe en ninguna promesa de ningún ser humano en esa tierra? Y aun cuando fuera grande y maravillosa, no lo puede asegurar, porque el ser humano no vive eternamente. Nada de lo que tiene en su mano está seguro. El apóstol Pablo nos predicó a través de sus epístolas que la esperanza de gloria es Jesucristo. Y el apóstol Pedro esta mañana nos dice que Él es nuestra esperanza viva, a fin de que por la fe, rociados por la sangre de Jesucristo, asegurados por su resurrección, garantizados por una promesa de salvación que será nuestra si es que creemos. Por un poco de tiempo será difícil. Por un poco de tiempo pasaremos pruebas muy difíciles, muy serias. Pero finalmente esta fe será perfeccionada para recibir la promesa incorruptible, inaccesible, incontaminada de parte de Jesucristo por la fe. Su promesa es salvación eterna, salvación plena para ti y para mí. Qué maravilla poder escudriñar las Escrituras y poder experimentar desde lo más profundo de este mensaje que la promesa de Dios fue hecha para que nosotros podamos tener una esperanza viva. Esta mañana, con este mensaje, yo lo que quiero que tú logres entender es de que tu vida aquí no es más que simplemente pasajera. Y que lo único que tienes que hacer es echar mano de la fe en Jesucristo para vivir esperando certeramente que la promesa de Cristo se hará realidad muy pronto. El apóstol Pedro dice en el día postrero, ese día postrero ha llegado. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy, somos privilegiados más que los discípulos, porque podemos ver con nuestros ojos el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestras vidas. La promesa de la salvación está a punto de cumplirse. Mi querido amigo, mi querida amiga, estamos llegando al momento cuando Cristo aparecerá en las nubes de los cielos y vendrá a quitar para siempre de esta tierra a la muerte y al dolor. Estamos llegando al momento culminante en el cual nuestra fe en Jesucristo
se mostrará que valió la pena. Estamos llegando al momento en que esta esperanza viva se convierta en vida eterna. ¿Hay algo más que el Señor te pueda ofrecer esta mañana para que tu encuentro con Él sea un encuentro real y pleno? La promesa de Cristo está. La garantía está. Solo faltas tú. Tu fe, tu confianza en Él hará que tú puedas recibir de Cristo lo que Él con su muerte te hizo merecedor, aunque tú no lo tenías asegurado. Confía en Jesús. Entrégale tu corazón esta mañana y dile: Jesús, yo creo en tu promesa, te entrego mi vida, te entrego mis planes, quiero que sean tuyos y quiero muy pronto ver tu promesa cumplida en mi vida y en todos aquellos que esperamos tu venida. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, porque siempre tu palabra, como dice el Salmo 105, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias porque en ella podemos encontrar que tu promesa es una esperanza de gloria viva y eficaz. Y nosotros esta mañana renovamos nuestro pacto contigo, de creer en tus promesas, de vivir confiados en que tú serás, Señor, el que cumpla finalmente esa promesa trayendo salvación a nuestras almas. Gracias, Jesucristo, por morir por nosotros, porque nuestra fe en ti hace posible que nuestra obediencia sea meritoria gracias a tu obediencia de la ley. Gracias a tu promesa, hoy podemos tener esa esperanza viva latiendo en nuestros corazones y deseosas vehementemente en nuestras mentes. Por eso te entregamos nuestra vida y nuestros planes en tus brazos de amor, para que tú nos conduzcas por el camino más seguro de la fe en ti, que no falle, que no falte nuestra fe a pesar de las pruebas. Bendícenos, llénanos de tu paz, de tu gracia abundante. Ábrenos la oportunidad de poder creer, de poder vivir una experiencia creyendo, no simplemente diciendo. Que sea una experiencia viva en nosotros, que nuestra relación contigo pueda ser algo que sucede a cada instante en nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón, no sin antes pedirte que tú bendigas a los que están delicados de salud y desesperanzados, que su fe no falte, que tu Espíritu los ayude. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada sábado de mañana a las 10:30 presentamos un mensaje que se titula Tu encuentro con Jesús. Hoy día, una esperanza viva que llene nuestros corazones y nuestras almas de paz y abundante gracia. Ese es nuestro deseo. Esperamos que el próximo sábado también nos puedas acompañar. Y si no, queda grabado allí nuestro mensaje en el Facebook y tú lo puedes ver. Te animo a compartir este mensaje con otras personas. ¿Quién sabe? Alguien estaba esperando un mensaje como este para reanudar su vida y su dependencia con nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por estar esta mañana en tu encuentro con Jesús, de los sábados a las 10:30 de la mañana, con un servidor, Boris Darmo. Nos vemos el próximo sábado. Y esta noche nos encontramos a las 7 en punto con la comunidad cristiana diferenciada, con la Biblia abierta. Comenzamos un estudio corto del santuario y cuál era su propósito para nuestras vidas, para la justicia que Cristo nos ofrece para alcanzar misericordia. Que todos tengan un hermoso día sábado, que el día santo del Señor sea una bendición y reposo para tu alma. Es nuestro deseo en esta mañana.